Buenos días, hermanos. Feliz sábado. ¿Cuántos de ustedes están contentos que estamos aquí en la casa de Dios? Así me dio mucho gusto ver también aquí a Keo y a Jorge. Sabemos que el tocayo le dio la bienvenida, que dice que ellos fueron los fundadores de aquí de la iglesia, y yo estaba pensando que sí, cuando llegué ellos estaban aquí, pero ya se movieron a la iglesia americana, ¿verdad? Así que yo también me quiero mover para allá, pero no puedo aprender inglés, así que aquí me voy a quedar. Pero ellos, como ya saben inglés, ya se movieron, ¿verdad? Pero hermanos, como leímos la lectura bíblica que se encuentran, ¿recuerda dónde está la lectura bíblica? San Juan 3:17. Lo vamos a leer nuevamente. Y dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí vemos, hermanos, lo que Dios estuvo dispuesto a hacer por nosotros, así como dijo el canto. Así como los hermanos cantaron, aquí dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que qué bonito, ¿verdad? Como ya vemos, hermanos, hoy en estos tiempos, en el siglo XXI, que el hombre ya ha descubierto muchas cosas, la tecnología, muchas cosas ha descubierto el hombre. Pero ¿saben qué? Que tristemente muchos todavía no han descubierto que Dios existe. Y muchos lo han descubierto, pero lo niegan, ¿verdad? Porque se dice que ya vemos que el hombre ha conquistado el espacio, ha conquistado todo. Se dice que el hombre ha conquistado el espacio, y para el hombre fue un gran hecho, una gran aventura de haber pisado la luna, ¿verdad? Pero yo me puse a pensar que no es lo maravilloso que el hombre haya pisado la luna, sino que Jesús haya venido a este mundo y haya pisado la tierra. ¿Se imaginan? Pero hermano, pero para que el mundo pudiera ser salvo, sabemos que Jesús tenía que morir, ¿verdad? Tenía que morir por nosotros, por cada uno de nosotros. Y como vemos también, yo estaba meditando, como vemos también hace 2 lecciones, que el misterio de Dios, ¿verdad? ¿Se imaginan, hermanos, que el Creador del mundo dejara sus mansiones celestiales, dejara todo para vivir aquí? ¿Se imaginan? Donde vino a nacer a través de la Virgen María. Y no solo eso, dice que vino a nacer en una pobreza que no tenía nada, que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no podía decir que tenía algo, cuando en realidad Él era dueño de todo, porque la palabra dice que todo Él lo hizo, y todo lo hizo para Él, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermano, cómo Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo lleno de pecado. Pero ¿saben por qué lo hizo? Por amor a ti y a mí, ¿verdad? Así que, hermanos, aquí tenemos un Dios maravilloso, que Él estuvo dispuesto a dejarlo todo. ¿Se imagina? Si Dios dio todo, dio su propia muerte, ¿qué más? Cuando uno da su vida, ya da todo, ¿verdad? Y cuando de nosotros que nos pide algo Jesús a nosotros, y siempre decimos, como que dudamos, ¿verdad? Como decimos, ¿será posible dejar esto por Jesús? Pero se imaginan, hermanos, que dice que Él estuvo dispuesto a dejar todo por amor a todos nosotros. Vamos a leer también en Lucas 23. Vamos a leer otro versículo que está en Lucas 23. Lucas 23, vamos a leer el versículo 33 y 34. El libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 33 y 34. Y la palabra de Dios dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. ¿A quién crucificaron? A Jesús, ¿verdad? Dice, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron en sí sus vestidos y echaron suerte.
Aquí vemos, hermanos, que Jesús hace una oración antes de morir. Y yo cuando estaba leyendo este versículo, hermanos, ¿se imaginan qué importante es cuando una persona está a punto de morir? Yo me puse a meditar, dije yo, lo importante que es cuando una persona, las palabras que dice, cuando está a punto de morir. Aquí Jesús hace una oración, está orando, ¿verdad? Pero vemos lo importante que son las palabras que dice una persona cuando está a punto de morir. Se imagina si el esposo está muriendo, se imagina las palabras que le dice a sus hijos, a su esposa, o si su esposa está muriendo a su esposo. Vemos que son las palabras bien importantes. Y aún, hermano, lo más importante es que si todavía no ha hecho cuentas con Dios, en ese momento se puede arrepentir, ¿verdad? Así como uno de los ladrones dice que se arrepintió también. Y aquí, hermanos, aquí Jesús nos está enseñando cuán importante es la oración, porque Él está a punto de morir y hace una oración. Pero nos preguntaremos, ¿qué es orar, verdad? Como dice también una escritora, ¿qué es orar? Dice que es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo, ¿verdad? ¿Se imaginan, hermanos, de qué se cuentan los amigos? De todo, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Le damos también la bienvenida a Gaby y a Monse. Estaba nervioso, pero ya miré a Monse y a Gaby, ya los nervios se fueron. Gracias por venir. Pero se imaginan, hermanos, cuando dice que es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. ¿De qué se cuentan los amigos? De todo, ¿verdad? No solamente hablan de política, de fútbol, de qué sé yo, de todo. Se imaginan que si nosotros también oráramos a Dios, dice, como a nuestro mejor amigo, le platicaríamos de todo. Quizás muchos dicen, no, pues que yo oro y se me acaba mi oración. Pero aquí vemos, hermano, también dice que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Se imaginan que si Jesús es nuestro ejemplo y si nosotros es nuestro mejor amigo también, si le platicamos todo, cuánto nos demoraría si le contáramos en la noche a Jesús cuando vamos a orar, le contamos todo lo que hicimos? Que esto, que no me sirvió bien esto, y que gracias porque me sirvió bien esto, ¿verdad? Así que nos llevaríamos mucho tiempo. Pero hermano, aquí nos está mostrando Jesús cuán importante es la oración. ¿Recuerdan cuando Jesús comenzó su ministerio? Cuando Él se fue allá al desierto por 40 días y 40 noches. ¿Qué fue lo que estaba haciendo Jesús? ¿Recuerdan? Él no se fue de vacaciones, ¿verdad? No se fue allá a construir, casitas de arena. No, dice que se fue a orar. ¿Se imaginan? Dice que estuvo 40 días y 40 noches orando con el Padre. ¿Se imaginan? Dice que Jesús era como una prioridad, ¿verdad? Tener esa comunión con su Padre. ¿Se imagina que nosotros también hiciéramos esa prioridad de tener una oración constante? ¿Se imagina, hermano? Si Jesús, siendo Dios, tuvo la necesidad de orar, ¿cuánto aún más nosotros? Por eso cuando ya vino después del desierto, venía pues lleno del Espíritu Santo, y cuando lo quiso tentar Satanás, ¿qué pasó? Fracasó Satanás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que pasa cuando nosotros nos entregamos a Dios. El Espíritu Santo nos está representando a Dios, y así ponga Satanás las tentaciones que vengan, las vamos a vencer. ¿Cómo? Con el poder de Dios y Jesús. Pero aquí, hermanos, miren, vemos a Jesús que está a punto de morir y Él está orando. A Él no le impidió esa tortura de la cruz, no le impidió de comunicarse con el Padre. Así que, hermanos, nosotros también, ¿de qué? Debemos de orar. Dice la palabra también que no tenemos de qué, de orar sin cesar, orar en todo momento. Incluso hoy en día también, ya ves que hay discusiones con personas, no, que todas las oraciones se tienen que hacer de rodillas. Que todas se tienen que hacer de rodillas. Sí, hay momentos que tienen que hacer de rodillas, pero hermanos, si nosotros vamos manejando, podemos ir orando, hablar, porque decimos que si orar es hablar con nuestro mejor amigo, vamos manejando, vamos orando con el Señor también, le vamos platicando de todo. Así que dice que Jesús nos ha dado el ejemplo. Pero ¿por qué muchas veces
nosotros no confiamos en Jesús. Vemos cómo fue la vida de Jesús. Dice que fue una vida de oración. ¿Y cómo murió Jesús? Orando, ¿verdad? Dice que también murió orando. Así que nosotros también, hermanos, si Jesús tenía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros? Pero se imaginan, hermanos, cuando Jesús está en la cruz, tiene sus manos clavadas, ya no puede ir a tentar a los niños para sanarlos, tiene sus pies clavados, ya no puede ir a correr a buscar a los pecadores. ¿Por qué? Porque está clavado en la cruz. Pero hay algo que sí puede hacer. ¿Saben qué puede hacer? Orar, ¿verdad? Él está orando. Así, hermanos, que si el enemigo los puede tener postrados en una cama por alguna enfermedad, qué sé yo, pero hay una cosa que nosotros podemos hacer, podemos orar, podemos comunicarnos con nuestro Padre, que Él nos ama tanto. Dice también esta escritora que si nosotros pudiéramos ver desde el fin al principio, dice que los planes de Dios siempre son mucho mejores que los de nosotros. ¿Se imaginan, hermanos? Si Dios todo lo sabe, ¿por qué no confiar en Él? Dios es bueno con nosotros. Él siempre nos cuida, nos protege donde quiera que andemos. Y yo he sido testigo de eso, hermano, porque yo pudiera decir muchas cosas de cuántas cosas me ha librado Dios de los accidentes. Si recuerdan el año pasado, en octubre, ¿recuerdan cuando hubo esa balacera allá en Las Vegas? ¿Recuerdan? Ese fin de semana nosotros íbamos a ir para allá, pero gracias a Dios que Dios puso otros planes en nuestro corazón. Fue cuando fue el campamento cuando estuvo el ministerio de Bullón allá en California, y en vez de ir para allá, yo decidí ir para California. Y vemos que cuando estábamos allá, cuando veníamos de regreso, escuchamos la noticia que había sido esa balacera, y yo me puse a pensar, lo siento, hermano, ya tengo como 7 semanas con estas tos que no me quiere dejar, así que lo siento. Y cuando fuimos allá, hermano, cuando veníamos de regreso, escuchamos que había habido esa balacera, pero yo le doy gracias a Dios porque Dios no sabía si iba a estar ahí, pero Dios me libró de eso, nos libró. Le doy gracias a Dios. Perdón, hermano, voy a tomar agua. También, hermano, hace unas semanas también nosotros fuimos para allá, fuimos a Hawái de vacaciones. Y ustedes escucharon, cuando estábamos allá, escucharon ustedes que iba a ser bombardeado ya. ¿Alguien de ustedes escuchó? Nosotros estábamos allá. Recuerdo que fue un sábado. Y le dije a Pati, pues hoy es sábado, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo le dije, porque la otra vez cuando fuimos a caminar a una montaña que está muy bonito ahí para caminar. Y le dije, no, pues hoy vamos a ir a caminar a la montaña, le dije. Ok, dijo, está bien. Entonces nos fuimos allá a la montaña. Gracias, hermano. Nos fuimos a la montaña y luego iba manejando, y luego antes de subir a la montaña, ahí tenía que pagar uno, y cuando llegamos allá me di cuenta que se me olvidó la cartera, así como hoy también se me olvidó la cartera, y luego tenía que pagar unos $5 para entrar, y nos regresamos. Veníamos de regreso y yo le dije a Pati, no, mira, vamos a buscar un estacionamiento en alguna tienda o en la calle, y nos vamos caminando. Y anduvimos mucho tiempo y buscando estacionamiento porque había mucho tráfico, y por fin encontré uno. Entonces estacioné el carro ahí y nos fuimos caminando, pero cuando llegamos allá arriba resulta que cobraban $1 para entrar, y como no llevaban nada, pues nos regresamos otra vez. Pero cuando veníamos de regreso fue cuando recibimos la alarma en los teléfonos, y todo el mundo la recibió ahí, que iba a ser bombardeada, y pues toda la gente se asustó, pues nos asustamos también nosotros. Toda la gente andaba corriendo, era un caos ahí, pues imaginan, hermano. Y luego nosotros íbamos a caminar y los niños estaban en el hotel. Y dije yo, pues Pati sí se enojó y andaba molesta porque no llevaba dinero, pero después dije, es por esto de que Dios nos está cuidando de algo. Y
Entonces también a los niños les llegó la alarma, ya estaban llorando en el hotel. Isaías el que lloraba más, digo, tan grandote. No se crea, no estaba llorando, pero ya casi lloraba. Pero sí, las niñas estaban llorando porque tenían miedo. Y yo decía, yo lo que le pedí al Señor, decía, oh Señor, lo más con que pase lo que pase, pero que estemos juntos. Y íbamos y llegamos al hotel y estaban todos asustados ahí. Pero después recibimos otro mensaje que era una alarma falsa. Y se miró la pasa y toda la gente ya empezó a caminar. Pero yo me puse a pensar, hermano, si yo hubiera llevado mi cartera, hubiera llevado dinero, hubiera pagado, y la alarma lo hubiéramos recibido cuando estábamos allá arriba en la montaña, y para bajar la montaña quizás nos tomaría como 1 hora. Y se imagina 1 hora de angustia para llegar con los niños. Yo le doy gracias a Dios por eso. Por eso le decía, hermano, dice que los planes de Dios para nosotros son mejores que los de nosotros, ¿verdad? Y ya hay muchos, como le decía de la oración, hay muchas historias aquí en la Biblia que podemos nosotros aprender, que eran hombres de oración. Como recuerdan también, cuando el profeta Daniel, dice la Biblia que dice que Daniel oraba 3 veces al día, ¿verdad? Era un hombre de oración. Pero cuando estaba ahí, recuerden que sus amigos le tenían envidia, porque Daniel era fiel a Dios y él oraba, y no hallaban cómo, le buscaban algo para acusar y no hallaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que firmaron una ley para que el rey la firmara, que todo aquel que orara a otro Dios y que no fuera el de ellos, que fuera lanzado al foso de los leones. Y cuando Daniel escuchó esto, él no tuvo miedo. ¿Por qué? Porque él sabía en quién confiaba, sabía que él confiaba en Dios y que Dios iba a ser fiel con él. Así que si nosotros somos fiel con Dios, Él también va a ser fiel con nosotros. Pero cuando el rey dice que firmó la ley y Daniel no importó, él siguió orando. Y dice que entonces el rey se puso furioso, se enojó porque Daniel seguía orando a su Dios. Dice que lo trajo y fue lanzado al foso de los leones. Y le dijo, al Dios a quien tú oras, que te salve de la boca de los leones. Pero esa noche, dice ahí en Daniel, que el rey no comió esa noche, no cenó. Dice que se le espantó el sueño, no mandó a traer música, porque me imagino que el rey sabía que era un hombre de Dios. Dice que el rey se le espantó el sueño y muy de mañana corrió el rey a la cueva y gritó, dice, Daniel, al rey que tú continuamente sigues orando, ¿pudo librarte de la boca de los leones? Y para la sorpresa del rey, dice que Daniel respondió allá. Sí, dice, Dios envió a sus ángeles y cerró la boca de los leones. Dice que Daniel salió ileso. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que era, ¿qué? Un hombre de oración. Yo cuando estaba leyendo esto, yo me imaginaba ahí en la cueva, los leones ahí moviéndose de un lado para otro, y cuando cayó Daniel, allá se pusieron los leones en una esquinita como unos gatitos todos miedosos, ¿verdad? Yo me puse a imaginar eso, porque se imaginan, no le hicieron nada. Yo creo que los leones se espantaron de Daniel, no Daniel de los leones. Pero todo esto fue, ¿por qué? Porque Daniel dice que era un hombre de oración. Amén. Pero también dice ahí la misma historia, que los hombres que hicieron esto para que el rey firmara, dice que fueron lanzados al foso de los leones, y no solamente ellos, sino también toda su familia. Y dice que antes que cayeran ahí al piso, que los leones ya los estaban devorando. Así que, hermanos, así que yo creo en la oración. ¿Ustedes creen en la oración, que la oración es poderosa? Gloria a Dios. Les voy a contar algo que, con el permiso de mi suegra, no lo tenía, pero se me vino a la mente ahorita. Cuando yo me casé, pues saben que no era adventista. Pues sí, ya cuando me casé, porque me bauticé un sábado y el domingo nos casamos, Pati y yo. Y pues saben que antes de ser bautizado, pues a mí me gustaba ir a bailar. Y me gustaba el baile, aunque nunca aprendí bien a bailar, pero me gustaba. Y bueno, pues llegó la fecha que íbamos a casarnos. Entonces yo tenía un amigo, que ese amigo tenía otro amigo que tenía un sonido.
Y entonces yo me contacté con él y le dije, no, pues tal fecha me voy a casar para que lleves música allá. Ok, está bien, me dijo, y le di la mitad del dinero, y cuando fuera le iba a la otra mitad. Y bueno, se llegó la fecha y un domingo, yo creo que muchos de aquí se recuerdan cuando nos casamos, estaba haciendo un poquito de calor, ¿verdad? Y pues llegó la fecha y resulta que ese domingo que pues no se apareció el amigo, no se apareció. Y como yo tenía muchos primos en Arejo que les gustaba también el baile y vinieron y estaban diciendo, ¿qué pasó con la música? No, pues no vino, no sé qué pasó. Pero en ese entonces nos casamos así en el restaurante. Y ahí en el restaurante también hay sonido. Y lo curioso que ese día tampoco el sonido quiso trabajar, ni el sonido quiso trabajar en el restaurante. Y dijimos, pues, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues tuvimos una boda sin música. Pero después me enteré que alguien estaba orando para que no hubiera música. Por eso le digo que con el permiso de mi suegra iba a contar esto. Me enteré que alguien estaba orando para que no hubiera música. Y después me enteré que el amigo no había ido para allá porque ese fin de semana lo agarraron borracho y lo metieron a la cárcel. Y recuerdo que decía a mi suegro, mira qué poderosa tuvo la oración tuya que hasta la cárcel mandaste a ese pobre amigo. Dice, ¿qué culpa tenía él? Así que, pero vemos, hermano, nos podemos reír, pero aquí vemos el poder que tiene la oración. Cuando nosotros oramos, pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque la oración tiene mucho poder. Como muchos de ustedes también, hermano, tienen una cosita de esta, ¿verdad? Que es un celular, ¿verdad? Y este celular es maravilloso porque hasta los niños tienen un celular, todos tienen un celular, ¿verdad? Ahí están moviendo y moviéndole. Pero todos tenemos un celular y es maravilloso porque podemos comunicarnos con nuestros familiares, tenemos muchas cosas ahí en la agenda. Y cuesta dinero, ¿verdad? Pero hay veces que ese celular, hermano, falla. Hay veces que vamos a la montaña y no hay señal, pasamos un puente y no hay señal. Incluso hay veces que el teléfono falla. Hay veces que me habla Pati y me dice, ¿por qué no contestaste? Pues nunca recibí ninguna llamada. Me manda mensajes y no llegan los mensajes, o me llegan hasta otro día. Pero lo curioso, hermanos, vemos que Dios también a cada uno de nosotros nos ha dejado un celular. ¿Saben cuál es el celular? La oración. Y ahí, hermanos, la línea nunca está ocupada y no nos cuesta nada, es gratis. Y ese celular trabaja hasta debajo del agua. Recuerdo una vez un pastor que estaba predicando, que decía que una vez, dice que andaban ahí en el mar nadando ahí con su familia un fin de semana, y dice que traía una niña chiquita y de repente se le cayó en el agua, en el mar. Y dice que él oró a Dios. Dice que él se metió y oró y Dios le puso a la niña en las manos. Así que vemos, hermanos, que la oración, ese celular que Dios nos ha dejado, la podemos usar donde quiera. Dice que está debajo del agua, funciona. Y como les decía, que la línea no está ocupada y no nos cuesta ningún centavo, ¿verdad? Así que nosotros debemos de apreciar esa oración. Pero muchos de nosotros dijéramos, no, dice, yo he orado y Dios no me contesta la oración. Hermano, Dios siempre contesta nuestras oraciones. Quizás va a llegar el momento que dice Dios, eso no te conviene, o espera. También quizás va a decir, va a ser esperar para que nuestra paciencia también, para que tengamos paciencia. Muchas veces dirán, no, pues espera. O también debemos decir, porque como les decía, dice que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, que sea la voluntad de Dios, no la de nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, hermanos, nosotros pedimos algo y no sabemos qué estamos pidiendo. Quizás estamos pidiendo algo que nos va a hacer daño, pero aprendamos de Jesús. Recuerden cuando Jesús, cuando estaba casi a punto de morir, dice que él tenía miedo de morir. Jesús, hermano, dice que él se fue en el Getsemaní, dice que él se fue a orar. Dice que él se hincó y sudaba unas gotas como de sangre, dice que caían a la tierra. Jesús tenía miedo de morir y decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero añadía, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Así que cuán importante es, ¿verdad? Que digamos, como él decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, como diciendo, Padre, si hay otra manera de salvar a la humanidad, muéstramela. Pero decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿qué pasó? ¿Bebió la copa? La bebió, ¿verdad? No contestó como Jesús quería, pero como el Padre quiso. Y él estuvo dispuesto, ¿qué? A beber la copa, a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿por qué no confiamos en Dios? Quizás porque no le conocemos, ¿verdad? No tenemos esa comunión con Él diaria. Porque muchos quizás dirán, no tendremos como una idea equivocada que Dios solamente bendice a los buenos. No, hermanos, Dios bendice a los buenos y a los malos. No nos bendice porque seamos buenos o malos, simplemente nos bendice porque seamos sus hijos. Por esa razón, porque somos sus hijos. Y dice que todos somos sus hijos y Él nos ama. Y hay muchas historias en la Biblia, hermano, como recuerdan también cuando Elías, también dice que Elías era un hombre de oración. ¿Recuerdan cuando Elías dice que él oró fervientemente para que no lloviese? Y dice que no llovió por 3 años y 6 meses. ¿Se imaginan cuán poderosa es la oración? Dice que él se puso a orar para que no lloviera y no llovió por 3 años y 6 meses. Y después oró para que lloviera. ¿Y qué pasó? Empezó a llover, ¿verdad? Recuerdan también, hay una historia ahí de cuando Josué también estaba peleando ahí. Dice que él tenía una comunión con Jehová. ¿Por qué? Porque hablaba con él. Dice que oraba. Dice que una vez cuando estaba ahí en la guerra, dice que él le pidió para que el sol se detuviera en el medio del cielo. Dice que el sol se detuvió. ¿Por cuánto? Por todo un día entero. ¿Se imaginan, hermanos, cuán poderosa cuán poderosa es la oración? Y muchas de las veces nosotros oramos como diciendo, bueno, vamos a orar a ver si Dios me contesta, pero también dice la palabra que nosotros debemos de orar con la seguridad de que Dios va a contestar esa oración, ¿verdad? No debemos de orar con una fe débil, sino que debemos de orar pidiéndole a Dios con la seguridad de que Dios va a contestar lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Y también a quién oró Jesús, al Padre, ¿verdad? Recuerdan también cuando los discípulos le dijeron a Jesús, dijeron, Maestro, enséñalos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. También nosotros podemos decirle, si no sabemos orar, ¿verdad? Decirle al Señor que nos enseñe a orar. Pero antes de morir Jesús, hermanos, ¿recuerdan que hizo un ruego? ¿Cuál era el ruego de Jesús? Que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Así que aquí, hermanos, aquí Jesús está pidiendo una bendición para los enemigos, ¿verdad? Jesús no tenía enemigos, pero ellos los miran como enemigos. Por esa razón lo estaban crucificando. Pero aún así, hermano, aquí Jesús hace un ruego y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy en día, ¿qué pediríamos nosotros para aquellos que nos hacen la vida de cuadrito, que nos hacen la vida imposible? ¿Pediríamos bendiciones o maldiciones? Bendiciones, deberíamos pedir bendiciones, ¿verdad? Es fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando estamos en la prueba, quién sabe, quizá vamos a decir, Padre, diríamos, Padre, bendícelo, diríamos, Padre, que les caiga un rayo en la cabeza, ¿qué diríamos? ¿Verdad? No deberíamos hacer así, ¿verdad? Porque dice que Jesús es nuestro ejemplo y él mandó bendiciones, pidió bendiciones por él. Porque Jesús tenía razón, porque él fuera inocente, pero dice que él no vino al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿verdad? Por esa razón Jesús estuvo dispuesto a dar todo. Pero aquí vemos, hermano, dice que Jesús no tuvo rencor con esto, no tuvo odio, porque también dice que el perdón, aquí está pidiendo perdón, hermano. El perdón es la clave para vivir feliz. ¿Cuántas de las personas ahorita no se matan por el odio? ¿Cuántas de las personas ahorita que no se hablan por el odio? Porque mismo Jesús dijo en el Sermón del Monte, recuerdan que dijo que nosotros no debemos de orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Dice que debemos de orar por nuestros enemigos. Y nosotros como cristianos, hermanos, no deberíamos de tener enemigos, ¿verdad? Porque
Qué bonito sería, ¿verdad? Cuando llega la noche a acostarse uno sin ninguna preocupación. Se imagina, hay unos que no duermen, toman píldoras, toman otras cosas porque no pueden dormir, porque tienen odio en su corazón. Pero como dice Salmos, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, me hace vivir confiado. Qué bonito sería eso, ¿verdad? En vez de que estén ahí unos que tienen odio, que no pueden dormir. No pueden dormir porque tienen odio por otras personas. Pues yo lo que he pensado que dice que tienen problemas para dormir, pero yo lo que he notado, hermano, últimamente que yo no tengo problemas para dormir. Lo que tengo problemas es para despertarme. y hasta dice, me he dado cuenta algo también, dice Pati que ya empiezo a roncar, no sé si será cierto. Le digo yo que yo no he escuchado, pero dice que ya ronco. Pero sí, hermanos, ¿se imaginan qué bonito y maravilloso es ir a la cama y acostarse y estar en paz con nuestro Dios y nuestro semejante? Tener una mente limpia, porque no sabemos, quizás nos acostamos y quizás ya no vamos a amanecer, no sabemos, ¿verdad? Pero si nos acostamos con la confianza que nos estamos en la mano de Dios, vamos a tener la seguridad que si quizás nos quedamos en ese sueño, porque dice que la muerte también es como un sueño, y el privilegio de todos nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor como nuestro Salvador, que cuando nos vayamos a ese sueño, se imagina lo primero que miremos que es la cara de Jesús. ¿Se imagina qué bonito será eso? Hay veces que yo me pongo a pensar la venida del Señor. ¿Se imaginan, hermanos, los miles y millones de ángeles venir aquí a esta tierra para recoger a su pueblo? ¿No será bonito? Qué bonito será ese espectáculo. Esperemos y que digamos, este es el Dios que hemos estado esperando. Así que, hermanos, Dios dice que nosotros no debemos de tener odio. También se dice que no tener odio en nuestro corazón, vivir en paz, que también sé que es la clave para vivir muchos años. ¿Quién de nosotros no quiere vivir muchos años? ¿Hay alguien que no quiere vivir muchos años? Todos, ¿verdad? Nos enfermamos, nos da una gripe y corremos al hospital. ¿Por qué? Porque no queremos enfermarnos más. ¿Recuerdan cuando Pedro también, que le dijo a Jesús, Señor, dice, si uno de mis hermanos me ofendiere, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? Pero Pedro quiso ser un poco bondadoso. Dijo, no, pues Jesús nos ha enseñado que debemos de perdonar. Él no quiso decir 1, 2 o 3 veces, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros nos hacen algo y decimos, no, pues ya me hizo 1. Y son 2 y la 3 no le perdono. Pero Pedro quiso ir más allá. ¿Cuánto? Dijo, perdonaremos hasta 7 veces. Pero recuerden qué fue lo que dijo Jesús. Sino 70 veces 7. ¿Se imaginan, hermanos? ¿Hasta dónde nos lleva que nosotros debemos de perdonar? Como les decía, como nosotros cristianos no debemos de tener enemigos, no debemos de guardar rencor por nadie, porque ¿saben qué es lo que hace el odio, el rencor en nuestro corazón? Dice que nos autodestruye. Como si nosotros tenemos las personas que tienen rencor contra otra persona, aquella persona ni cuenta se da y uno tiene ese veneno adentro de su corazón y nos autodestruye el odio. Por eso es que se dice que el odio no es bueno, dice que envenena el alma y la mata, ¿verdad? El odio no es divino, no es de Dios, es de Satanás. Por eso no debe de existir en nosotros el odio. ¿Se imaginan cuántos matrimonios, cuántos hogares deshechos por el orgullo? Por el miserable orgullo, por no saber perdonarse unos a los otros. Uno dice, no, ya me hizo una, ahora sí, nos dejamos, nos divorciamos. Pero hermano, que Satanás no se nos meta en nuestro corazón y que no nos meta el orgullo, que podamos nosotros perdonarnos unos a otros. Porque Jesús, hermano, tenía razón. ¿Se imaginan? Todos lo negaron cuando Él estaba en la cruz. ¿Dónde estaban todos aquellos que lo estaban siguiendo? Uno de sus discípulos lo negó, otro lo vendió por precio de un esclavo. Y Jesús estaba ahí en la cruz muriendo. Pero como dice la palabra, dice que Él enmudeció y no abrió su boca, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a darlo todo por amor a ti y a mí. ¿Se imaginan qué Dios tan maravilloso tenemos nosotros? Así que, hermano, esta mañana yo les animo
que nosotros estemos preparados para cuando el Señor venga, que estemos con las maletas listas, Cuando nosotros vamos a hacer un viaje, va, que nos preparamos, tenemos las maletas porque ya nos vamos de vacaciones, de viaje, que así sea también cuando Jesús venga, que nos encuentre con las maletas listas, listos para ir a morar con Él. Me estaba platicando Pati también, la semana pasada ella le habló a mis suegros, lo siento también que le diga esto, le habló a los suegros, y le habló Pati y le digo, ¿y qué estaban haciendo? Y le dijeron, no, pues aquí nos estamos preparando. Y dijo Pati, pues ¿para dónde irán estos? Le digo, ¿pero para dónde van? Dice, no, nos estamos preparando para ir al cielo. ¿Se imaginan, hermanos, que esa sea nuestra meta de nosotros cada día? Que cada día nos preparemos para hacer ese viaje, para ir a morar con el Señor. En veces que el otro día me desperté en la noche, y estaba así con la cabeza para arriba y me puse a imaginar cómo sería allá en el cielo. Se imagina si aquí la Biblia dice que allá va a ser las mansiones que Jesús ya preparó y que está preparando para todos aquellos que aman su venida. Hermanos, que nosotros nos preparemos cada día para ir a morar con el Señor. Y me puse a pensar que si el Señor viniera en ese momento, yo estaría listo para ir a morar con el Señor. Y por eso yo pensé que cada día nosotros debemos de prepararnos, no dejarlo para mañana, porque el día de mañana no sabemos, ¿verdad?, si vamos a estar aquí. Y qué privilegio, ¿verdad? Así como el ladrón que fue crucificado con el Señor, él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Quizás algunos, si no estamos bien consagrados, vamos a tener la oportunidad, pero otros quizás no la van a tener, ¿verdad? Por eso es que cada día debemos estar siempre consagrados en las manos del Señor, que dijéramos, si Jesús viniera en 5 minutos, que nosotros estuviéramos listos y preparados para ir a morar con el Señor. Que Dios les bendiga.